Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Guillermo Morales Catá, director de Legal Team, un despacho especializado en temas migratorios, en trámites migratorios, en procedimientos de extranjería y de nacionalidad española. Llevamos aproximadamente una semana, más o menos, unos 10 días, hablando en las últimas transmisiones en directo sobre los distintos procedimientos de arraigo. Hemos hablado de manera detallada sobre el procedimiento de... Quiero saludar a Mariana Soya, la abogada que está por ahí. Un abrazo inmenso. Bueno, también a Vitamine, al Chiqui, a Duman, a Emanuel, a todos los que os estáis conectando. Decía que llevábamos unos 10 días hablando de los distintos permisos de residencias temporales por circunstancias excepcionales, los arraigos, ¿de acuerdo? Hemos hablado ya sobre el artículo 124.1, el arraigo laboral, 124.2, el arraigo social, y desde ayer, creo, o desde antier, estábamos hablando sobre el arraigo familiar. Creo que ayer hablamos sobre el arraigo familiar en el caso de los ascendientes de alguien que ya tiene la nacionalidad española o de un español de toda la vida. Hoy quiero hablarme única y exclusivamente, referirme dentro del artículo 124.3, el arraigo social, familiar, quiero referirme al caso concreto de los cónyuges, marido, mujer, de alguien que ya tiene la nacionalidad española o de un español, o de las parejas de hecho inscritas en un registro público de un español o de una española. Chiqui, nos estás preguntando sobre el tema del asilo. Yo, si queréis alguna cosa que sea en concreto, al margen de lo que estoy tratando, podéis contactarnos con nosotros porque llevamos una serie de transmisiones en directo para hablar concretamente de procedimientos determinados, porque vosotros mismos nos habéis pedido que lo hiciéramos por temas determinados. Hoy, reitero, voy a hablar del arraigo familiar, concretamente para el caso de los cónyuges, es decir, marido, mujer, o de las parejas de hecho de alguien que ya tiene la nacionalidad española o de un español, ¿de acuerdo? Vayamos por parte, y perdonad que sea machacón en referencia a la normativa de aplicación, pero siempre he pensado que no quiero que la gente viva de la ignorancia, del desconocimiento, y por eso intentaré, antes de entrar en el tema del arraigo para familiar, circunscribir o decir qué normativa lo regula. Efectivamente, el arraigo familiar está contemplado en el artículo 124.3 del reglamento que desarrolla la ley de extranjería. ¿Cuál es el reglamento que desarrolla la ley de extranjería y cuál es la ley de extranjería? El reglamento es el Real Decreto 557/2011. La ley de extranjería es la Ley Orgánica 4 del 2000. El arraigo familiar siempre ha existido en el reglamento de extranjería. Lo que pasa que en agosto, el 16 de agosto del año pasado, ya dentro de nada, parece que fue ayer, va a ser un año desde la entrada en vigor de un Real Decreto que reformó el reglamento de la Ley de Extranjería. El Real Decreto 629/2022 del Consejo de Ministros, aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de julio de 2022, publicado en el BOE al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado el 27 de julio de 2022, entrada en vigor el 16 de agosto pasado. La figura del arraigo familiar, que ha existido siempre en el reglamento, incorporó varios supuestos. Y ahora quiero entrar en uno de estos supuestos, el arraigo familiar para cónyuges o parejas de hecho de español o de española. Los familiares de un ciudadano comunitario, españoles incluidos, siempre han podido, al amparo del Real Decreto 240/2007, que es el que regula la libre circulación de los ciudadanos comunitarios y de sus familiares en territorio español, podían solicitar siempre un permiso de residencia temporal de familiar de comunitario de 5 años, ¿de acuerdo? El problema está que en el caso de los cónyuges o las parejas registradas, siempre hemos tenido o hay que demostrar la tenencia de medios económicos, ya sea, por ejemplo, a través de un certificado bancario o a través del contrato de trabajo o el alta, en el caso de un autónomo, o la declaración de renta en el caso de un autónomo, las 4 últimas declaraciones trimestrales de IVA. El ciudadano comunitario siempre tiene que demostrar medios económicos cuando su familiar solicitaba o solicita a día de hoy incluso el permiso de residencia temporal de familiar de comunitario. ¿Cuál era el problema? Que habían ciudadanos españoles que no ejercían actividad laboral, que de hecho a día de hoy puede que no ejerzan actividad laboral, y se encontraban con un problema, no disponían de medios económicos y nos encontrábamos con que su marido, su mujer, un ciudadano extracomunitario, su pareja de hecho inscrita en un registro público, no podían ser dotados de un permiso de residencia temporal de familiar comunitario precisamente por la falta de acreditar
los medios económicos por parte del ciudadano comunitario. Pues bien, el Real Decreto 629, este que reformó el reglamento que desarrolla la ley de extranjería, el legislador lo utilizó, aprovechó esta ocasión para crear un régimen mucho más flexible para los familiares de un ciudadano comunitario español. El Real Decreto 240/2007 sigue siendo de obligada aplicación para los familiares de comunitarios, pero no es indisponible para los familiares de un ciudadano comunitario español. Y os explicaré por qué. Si mi marido, mi mujer, mi pareja de hecho hombre, mi pareja de hecho mujer, inscrita en un registro público, no ejerce actividad laboral en el ciudadano español, no tiene sentido que solicites el permiso de residencia temporal de familiar y comunitario porque te lo van a denegar. Y en este caso podemos optar por la figura del arraigo familiar. Cuando optamos por la figura del arraigo familiar, tenemos que tener en cuenta que en el régimen comunitario, el permiso de residencia temporal de familiar y comunitario, el permiso que nos darán, que es un permiso de residencia temporal, es de 5 años. Y da derecho a ese cónyuge, a esa pareja de hecho inscrita en un registro público, a ejercer actividad laboral tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Y es verdad que al cabo de los 5 años, si conservo el derecho a mantener a título personal el derecho a seguir en régimen comunitario, tengo derecho a solicitar un permiso de residencia que se conoce como permanente, que es de 10 años. Aquí quiero hacer un paréntesis, y es que mucha gente que tiene la tarjeta de familiar de comunitario, la temporal, la de 5 años, dice quiero renovar este permiso de residencia. Este permiso de residencia temporal de 5 años de familiar y comunitario, contrario a lo que piensan muchos profesionales, a lo que piensa mucha gente, este permiso de residencia temporal no se renueva. La tarjeta de familiar y comunitario, el permiso de residencia temporal de familiar y comunitario no se renueva. Lo que sí tengo el derecho, si conservo el derecho a seguir en régimen comunitario, es a solicitar un permiso de residencia permanente que es de 10 años. Y otro paréntesis más. Cualquier permiso, cuando voy a renovar un permiso de residencia y trabajo, cuando voy a prorrogar una estancia por estudios, cuando voy a hacer una modificación, en el régimen general siempre nos dicen que son 60 días antes y hasta 90 días después. Ojo en el régimen comunitario, que tiene ventaja, tiene letra pequeña y está regulado en el artículo 11 del propio Real Decreto 240. Nunca se solicita el permiso de residencia permanente 90 días antes o 60 días antes o 90 o 30 o hasta 90 días después. No hablamos de días. El artículo 11 del 240 nos habla de meses. Es decir, se puede solicitar el permiso permanente un mes antes de la fecha de caducidad del permiso de residencia temporal de familiar y comunitario o hasta 3 meses después de la fecha de caducidad del permiso de residencia temporal de familiar y comunitario de 5 años. Y no es lo mismo días que meses. Y creo que esta es una ventaja que tiene el régimen comunitario. Pues bien, si no puedo acceder a este permiso de residencia temporal de familiar y comunitario de 5 años, como ya os expliqué, el legislador creó o introdujo, metió con calzador allí un régimen más flexible solo para los familiares de un ciudadano comunitario español. Pues no pasa nada. No tengo por qué quedarme en situación irregular. Puedo solicitar sin ningún tipo de problema, aunque mi marido español, aunque mi pareja español o española no esté ejerciendo actividad laboral, no tenga medios económicos, puedo solicitar el arraigo familiar. Ese supuesto, ese procedimiento que está regulado en el artículo 124.3 del mencionado reglamento que desarrolla la ley de extranjería. Y es un permiso también que es de 5 años. Lo que pasa que cuando termine ese permiso de residencia de 5 años, si todavía no tuviera la nacionalidad española, no tengo derecho a solicitar un permiso permanente de 10 años. Pero al amparo del artículo 148.1 del mismo reglamento de extranjería, sí tengo derecho a solicitar un permiso de residencia de larga duración que es de 5 años. Honestamente, aquellas personas que sean nacionales de países iberoamericanos nunca llegarían ni a tener el permiso permanente en régimen comunitario de 10 años, ni a tener el permiso de residencia de larga duración de 5 años en régimen general, porque mucho antes ya probablemente tendrían concedida la nacionalidad española por residencia en territorio español. Ahora bien, el pollo del arroz con pollo, vamos a ver qué documentos hacen falta si solicito el arraigo familiar porque soy cónyuge, soy marido, soy mujer o soy pareja de hecho, inscrita en un registro público de un ciudadano español. Un documento básico siempre, el pasaporte. Pasaporte completo, incluyendo páginas en blanco, ¿de acuerdo? Todo el pasaporte de arriba a abajo, incluyendo páginas en blanco. El modelo de solicitud, que es LX19, ¿de acuerdo? Tengo que demostrar siempre el vínculo de parentesco. El vínculo de parentesco es aquel documento que acredita que soy cónyuge, marido, mujer, de ese ciudadano o de esa ciudadana español o española. En este caso, el vínculo que prueba
que soy cónyuge, que soy marido, soy mujer, es el certificado de matrimonio. Ese certificado de matrimonio español debe tener una validez no superior a los 3 meses desde la fecha de expedición. Ahora bien, si el matrimonio se celebró en el país de origen, pongamos un ejemplo, yo soy venezolano, me había casado con mi mujer allí en Venezuela, ahora tengo la nacionalidad española, ¿estoy obligado a aportar el certificado de matrimonio español? La respuesta es no. Puedo utilizar el certificado de matrimonio de mi país de origen, del lugar de celebración. Puedo utilizar el certificado de matrimonio venezolano sin ningún tipo de problema. Importante, siempre el certificado de matrimonio, el español, no tiene que estar legalizado, validez 3 meses desde la fecha de expedición. Igual sucede con el certificado de matrimonio del país de origen en caso de que no tenga inscrito el matrimonio aquí en España. El certificado de matrimonio, en este caso de Venezuela, por poner un ejemplo, tendría que tener una validez de 3 meses y siempre tiene que estar debidamente legalizado. La legalización, ya lo he explicado en transmisiones o exposiciones anteriores, si el país es firmante del Convenio de La Haya, con la apostilla de La Haya; si el país no es firmante del Convenio de La Haya, cadena de legalizaciones, Ministerio de Relaciones Exteriores del país de origen y el Consulado de España en el país de origen; y si es un certificado emitido en un país, que soy nacional de un país donde el castellano no es una lengua oficial, pues tiene que estar debidamente traducido por un traductor jurado español que esté reconocido por el MAEC, por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Reino de España. No vale por un traductor jurado español de mi país de origen. Si el matrimonio se celebró en un país europeo, por ejemplo, puede utilizar el certificado de matrimonio internacional o plurilingüe. No es necesario este tipo de documentos, si es de un país europeo, legalizarlo, porque están exentos de legalizaciones en virtud de, un convenio de Viena que hay, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Recapitulando, siempre necesito pasaporte completo y el vínculo de parentesco. Si soy cónyuge, ya os he explicado. Y si soy pareja de hecho inscrita en un registro público, por ejemplo, me he registrado, he formalizado ante un fedatario público una escritura, un acta notarial de unión estable de pareja de hecho, pues esta acta de manifestaciones, esta pareja de hecho que se formalizó ante fedatario público, si es en Cataluña, por ejemplo, tiene que estar inscrita en el registro de uniones estables de Cataluña, que entró en vigor el 1 de abril de 2017. Ese certificado que me expiden, que puede tardar máximo 2 meses, es el que acredita que esa pareja de hecho está inscrita en un registro público. Si soy pareja de hecho de un español o de una española, no estoy casado, no tengo que aportar el certificado de matrimonio, y en sustitución del certificado de matrimonio lo que aporto es el certificado de inscripción de la pareja de hecho de la unión estable inscrita en este registro de uniones estables, en el caso concreto de Cataluña, en el registro de uniones estables de Cataluña. Recapitulando, pasaporte completo y vínculo de parentesco. Ya me he limitado a decir o he dividido los 2 tipos de vínculos de parentesco que pueden existir: certificado de matrimonio o certificado de inscripción de la unión estable en el correspondiente registro público de uniones estables. Tengo que aportar siempre el certificado de convivencia con mi marido, con mi mujer o con mi pareja de hecho hombre o mujer inscrito en un registro público. Hay 2 maneras: un certificado de convivencia o un certificado de empadronamiento individual de cada una de las partes. Este certificado no debería tener una validez, es válido solo por 3 meses desde la fecha de expedición. Importante, tenlo en cuenta. Tengo que aportar medios económicos. Tiene que aportar mi cónyuge o mi pareja español o española un contrato de trabajo. Tiene que demostrar que está trabajando. Tiene que aportar las rentas o el alta, el 037, el alta en Hacienda, o tiene que aportar un certificado bancario. La respuesta es literalmente no. De hecho, esa fue la intención del legislador al intentar flexibilizar los requisitos para los familiares de un ciudadano comunitario español. Si mi pareja, mi marido, mi mujer está ejerciendo actividad laboral, dispone de medios económicos, yo recomiendo solicitar el permiso de residencia temporal de familiar comunitario al amparo del Real Decreto 240/2007, ¿de acuerdo?, en el régimen comunitario. Pero si mi pareja o mi cónyuge no ejerce actividad laboral, pues gracias a esta modificación, a esta reforma del reglamento de extranjería, ya no te tienes que quedar en situación irregular. Es decir, ya no te tienes que quedar sin papeles, ya no te tienes que quedar ilegal. Perdonad un paréntesis, perdonad mis paréntesis, por cierto, he dicho ilegal para que me entendáis, pero yo, si me permitís un consejo, no utilicemos el término ilegal. Ilegal es una manera de criminalizar a la inmigración. Ilegal es robar, matar, traficar.
En cualquier caso, vamos a llamar en situación administrativa irregular, que no es lo mismo, aunque lo parezca, no es lo mismo que llamar a un extranjero que está ilegal en España, ¿de acuerdo? Eso es un término que utilizan mucho los medios de comunicación para criminalizar a los extranjeros como tú o como yo, o como tus clientes, porque veo que hay algunas abogadas como Gio Vila que está conectada aquí a esta transmisión. Recapitulando, permitidme que vuelva hacia atrás, el pasaporte completo, el certificado de convivencia de las dos partes, donde aparecen los dos que conviven en el mismo domicilio, en su defecto el certificado de empadronamiento de cada uno, no tiene que ser un histórico, ¿de acuerdo? Tampoco estamos obligados al certificado de convivencia, puede ser un individual, el vínculo de parentesco y básico. Si nos vamos a la figura del arraigo familiar, en el artículo 124.3 que introdujo la reforma del reglamento de extranjería, veréis que hay una pifia. En ningún momento nos dice que tenemos que aportar el certificado de antecedentes penales. Pero yo no sé si por omisión o por error o no sé por qué, no lo dice la reforma del reglamento. Y mucha gente al principio, cuando empezó la reforma, decía, es que no va a hacer falta el certificado de antecedentes penales. Y yo siempre dije, ojo, si es cierto que los arraigos social, laboral, familiar, ahora el de formación, están contemplados en el artículo 124 del reglamento, tenemos que remitirnos siempre al artículo 128, al artículo 128 del propio reglamento, que es el que desarrolla el procedimiento de las distintas figuras del arraigo. Y en el 128 nos dejan clarísimo, claro clarinete, de manera fehaciente, que hay que aportar, si se solicita un permiso de residencia temporal por circunstancias excepcionales, y el arraigo familiar es uno de estos tipos de permisos, hay que aportar siempre el certificado de antecedentes penales de mi país de origen o de aquellos países en los cuales hubiese residido en los últimos 5 años. Por cierto, alguien me había preguntado ayer, o me habían preguntado, y me han pasado una nota, no recuerdo, de si para solicitar el arraigo familiar, del tipo que sea, aunque yo estoy hablando de cónyuges o parejas de hecho, hay que demostrar algún tiempo de convivencia. La respuesta es no. Da igual, si yo llegué hoy, lo puedo hacer mañana. No tengo que demostrar nunca, en ningún caso del arraigo familiar, absolutamente nunca, un tiempo de convivencia, ¿de acuerdo? Y de hecho hay algunas figuras en el arraigo familiar, por ejemplo, cuando somos ascendientes de un menor de nacionalidad española, que puede que yo tenga un hijo, soy argentino, mi mujer es argentina, tenemos un niño, un bebé que ha obtenido la nacionalidad por valor de simple presunción, no estamos casados, mi niña vive con su madre en Barcelona y yo vivo sin mi hija, no estoy empadronado en el mismo domicilio de mi hija. ¿Puedo tramitar el arraigo familiar? La respuesta también es sí, porque en este caso no se exige la convivencia con el menor de nacionalidad española. En este caso, si no se convive con ese menor, bastará con demostrar que te encuentras al corriente de las obligaciones paterno-filiales. Me he desviado al tema del arraigo familiar para los menores, para los ascendientes de un menor de nacionalidad española, pero lo que quería decir es que no hace falta un tiempo en ningún caso demostrar con el ciudadano comunitario una determinada convivencia si voy a solicitar un permiso de residencia temporal por circunstancias excepcionales al amparo de la figura del arraigo familiar, sobre todo tras la reforma del reglamento con estas nuevas figuras que reitero, el legislador introdujo en el régimen general, en el 124, para crear, digamos que un régimen más flexible para los familiares de un ciudadano comunitario español. Solo familiares de un ciudadano comunitario español. El resto de comunitarios están obligados a seguir siempre por el régimen comunitario. Entonces, el certificado de antecedentes penales. Este certificado de antecedentes penales, hombre, Elena, desde Buenos Aires, un abrazo inmenso. Bueno, un abrazo a todos los que estáis por ahí, ¿de acuerdo? Un saludo inmenso. Sigo porque si me pongo a mirar quiénes están conectados y saludar a todos, pues desvarío, es lo que tiene ser un señor de 61 años. Y doy una imagen entonces pésima por aquí. Pues bien, el certificado de antecedentes penales, ya lo he explicado en transmisiones anteriores, tiene que estar debidamente legalizado. Y si es de un país, igual que el certificado de matrimonio, si utilizo un certificado de matrimonio de mi país de origen para poder probar el vínculo de parentesco en el arraigo familiar por ser cónyuge de un español, pues lo mismo sucede con los penales. Debidamente legalizado. Si el país es firmante del Convenio de la Haya, apostilla de la Haya. Si el país no es firmante del Convenio de la Haya, cadena de legalizaciones. Cadena de legalizaciones, ¿cuál es? Pues la firma, la legalización por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de mi país de origen y posteriormente la firma,
el sello, que es una pegatina, que pone el Consulado de España en mi país de origen, ¿de acuerdo? Si soy de un país de habla no hispana, los penales también tienen que estar traducidos por un traductor jurado español reconocido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de aquí de España, del Reino de España. No puede ser, da igual que sea un traductor jurado español allí en Marruecos o en Brasil, que si no está reconocido por el MAEC, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Reino de España, no nos sirve, ¿de acuerdo? Ojo, hay algunos consulados que están autorizados por Relaciones Exteriores de España a que se expidan determinados documentos de Estado civil o de antecedentes penales. Por ejemplo, Perú, Bolivia, hay algunos consulados donde no necesariamente puede ser un certificado de antecedentes penales que venga de mi país de origen. Puede utilizar el que expide el consulado. En este caso, si lo expide el consulado porque está autorizado a expedir este tipo de certificado de antecedentes penales aquí en España, no basta con que la firma del consulado sea suficiente. Tengo que pasar obligatoriamente por el MAEC. Y en relación a la legalización de documentos, siempre le digo a todo el mundo, si habéis visto una legalización, ojo, mucho ojo, que las legalizaciones de un documento, la apostilla, por ejemplo, nunca entra a valorar el contenido del documento. Siempre, siempre una legalización no valora el contenido del documento. Siempre lo que hace es, digamos que, certificar la validez de la firma que le precede. Recapitulando, pasaporte, empadronamiento de cada una de las partes o en su defecto un certificado de convivencia, el vínculo de parentesco, certificado de antecedentes penales y el DNI, el documento nacional de identidad de mi marido, de mi mujer o de mi pareja de hecho hombre, mujer inscrita en un registro público. Si en algún momento tuve un número de identidad de extranjeros, un NIE, recordad que no podemos digamos que llamar por igual, confundir un NIE que un TIE, ya lo explicaré en otra transmisión, aunque lo he explicado cientos de veces en cientos de transmisiones. Si en algún momento tuve un NIE, yo recomiendo que utilicemos ese número de identidad de extranjeros, ese número que tuvimos en su momento, que no cambiará nunca hasta que no tengamos la nacionalidad española. Yo recomiendo que ya que tenemos NIE, preparemos la tasa y aportamos la tasa al expediente, que es de 38,28 €. Si no hemos tenido NIE o si tuvimos NIE pero no aportamos la tasa, tenemos que esperar a que el funcionario instruya el expediente y una vez que instruye el expediente le asigne un NIE a la Policía Nacional, ¿de acuerdo?, para que nos requiera la tasa. Hoy hemos recibido aquí en el despacho más de 30 resoluciones de este tipo de procedimientos de arraigo familiar que tramitamos para toda España. Es el único procedimiento de extranjería que tramitamos para toda España y creedme, los hemos tenido, la inmensa mayoría, los hemos tenido en un mes y una semanita. Es un procedimiento que cuando se entró en vigor la reforma del reglamento de extranjería, mucha gente quiso esperar las hojas informativas. Las hojas informativas entraron a finales, yo estaba de vacaciones en Colombia en aquel entonces, entraron a finales de agosto, principios de septiembre, las hojas informativas. Y yo le decía a mucha gente, oiga, mire usted, no se espera las hojas informativas. El Real Decreto que reforma el reglamento de extranjería era claro, no, clarísimo. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos el mismo 16 de agosto fue reconvertir muchos procedimientos que teníamos solicitando familiar y comunitario de 5 años, los reconvertimos a arraigo familiares, sobre todo en el caso de los ascendientes. Y comenzamos a solicitar muchos arraigos familiares para cónyuges, que es lo que estoy hablando hoy, marido, mujer o pareja de hecho inscrita en un registro público, siempre de un ciudadano comunitario español o española. Y bueno, pues creo que los primeros que se tramitaron en Barcelona, las primeras 70 que llegaron, resoluciones de arraigo familiar, fueron de este despacho de Legal Team. Perdonad si escucháis un tutub de eso por ahí, una notificación, es mi madre que bueno, en fin, las madres, mi madre tan bella, que Dios le bendiga. Mima, te llamo en cuanto termine esto, que ya estoy terminando. ¿De acuerdo? Arraigo familiar es a lo que nos hemos referido hoy, que es una figura flexible que introdujo el legislador en la reforma del reglamento de extranjería para aquellos familiares de un ciudadano español que no podían solicitar un permiso de residencia temporal de familiar de comunitario porque el ciudadano comunitario, en el caso concreto de lo que hemos hablado hoy, no disponía de medios económicos. Mi Guille, querido, muchas gracias por tu tiempo, por tanta bondad, como siempre, tan amable, son los mejores sin dudas. Elena, 1.000.000 de gracias. Elena es una argentina de pura cepa que me ha enviado desde
Argentina, unos Malbec, unos vinos Malbec espectaculares. Gracias por tanta fidelidad. No sé, ya yo casi estoy, creo que no se me queda nada, pero si alguien tiene alguna pregunta que hacerme, estaré encantado de responderlo en los minutos que me quedan. Hablé sobre el arraigo a hijo mayor de 21. Mira, Philips 13. Mañana, si os parece bien, ayer hablé de los ascendientes, el arraigo familiar, 124.3, ayer hablé de los ascendientes, madre, padre, suegro, suegro. Si no has visto el vídeo, en cuanto termine esta transmisión, que dejaremos colgado este vídeo, puedes ver la transmisión de ayer, que también está colgada. Hoy he hablado de cónyuges y parejas de hecho, marido, mujer o pareja de hecho, inscrito en un registro público de español o española. Mañana prometo que hablaré de los descendientes, hijos de alguien que ya tiene la nacionalidad española o hijastros, hijos putativos de alguien que tiene la nacionalidad española. Y voy a dividirlo mañana en dos partes. El arraigo familiar para hijos putativos menores de 21 años y el arraigo familiar para hijos putativos mayores de 21 años. Cuba mía. Buenas tardes, Guillermo. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Bueno, pues, ¿qué os parece? Si alguien tiene... Marian, Andreina, Almados, también buenas tardes. Oye, gracias de verdad a los que estáis ahí. Yo no sé si existe esta posibilidad de compartir esta transmisión. Si es así, os animaríais a compartirla. Voy respondiendo si me vais preguntando algo, ¿vale? ¿De acuerdo? Cielo Line, una pregunta. ¿Las partidas de nacimiento tienen vencimiento? Gracias por su respuesta. Ojo, las partidas de nacimiento en el ordenamiento jurídico español tienen una validez de 3 meses. Y la gente siempre me dice, oiga, mire usted, ¿cómo es que va a caducar una partida de nacimiento si yo nací el día y no he cambiado el día? Es que te puedes cambiar el sexo, la filiación, el nombre, se pueden impugnar muchas cosas, etcétera, etcétera. A día de hoy, gracias a Dios, las instrucciones del Ministerio de Justicia, de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, gracias a Dios, da por válida una partida de nacimiento de cualquier fecha. Extranjería suele ser bastante flexible y te la puede dar por válida 3 meses o incluso hasta 1 año. Yo, honestamente, si tengo la posibilidad, para nacionalidad me sirve cualquiera, pero si tengo la posibilidad para solicitar un determinado permiso en extranjería, yo siempre recomiendo a mis clientes, a ser posible, que sea de no más de 3 meses la fecha de expedición. ¿Qué trámite está saliendo más rápido? ¿Tarjeta de comunitario o arraigo familiar para pareja de hecho registrada? La verdad es que es buena pregunta. Buena pregunta, Xniete. Me dicen que se puede compartir esta transmisión. No sé. ¿Podéis compartirla entonces? Más que nada porque, creedme, en 1 hora que le dedico a esta transmisión son 2 personas que dejo de atender. Y verse conmigo a veces, por desgracia, se puede tardar hasta un mes y medio. Y ya que estamos aquí, si estos consejos te son de utilidad, probablemente puedan serle de utilidad a algún amigo o a algún conocido. Así que si le puedes dar compartir, encantado. Nos estaba preguntando, deja ver cómo va esto. Que qué trámite va saliendo más rápido, si el de familiar y comunitario o el arraigo familiar. ¿Sabéis qué? Que estamos dándonos cuenta que está saliendo mucho más rápido el arraigo familiar que el de familiar de comunitario. Pero reitero, si pudiera escoger, yo prefiero solicitar el permiso de residencia temporal de familiar y comunitario. Si bien es cierto que los dos, tanto el de familiar y comunitario es una temporal, que es de 5 años, que da derecho a residir y trabajar cuenta ajena, cuenta propia, y el arraigo familiar también es temporal, es de 5 años y da derecho a trabajar cuenta ajena o cuenta propia, el problema lo podríamos tener si no obtengo la nacionalidad, no solicito la nacionalidad antes de que se me acabe ese permiso, y si voy por el régimen comunitario tengo derecho después a una permanente que es de 10 años. ¿De acuerdo? En cambio, si solicito esta temporal de arraigo familiar, cuando se me vaya a acabar este permiso, 60 días antes, 90 días después, no puedo solicitar una permanente de 10 años, pero sí tengo derecho, al amparo del 148.1 del reglamento que desarrolla la ley de extranjería, solicitar un permiso de residencia de larga duración, que es de 5 años, no de 10. Xniete, vale, ya acabo de responderle, no sé cómo va esto. Philips, ¿cuánto dura un recurso potestativo de régimen comunitario en Barcelona? Buena pregunta, pero el problema está que en Legal Team apenas hacemos recursos. Esta es la verdad, recursos de extranjería, pocos. Y de hecho, cuando hacemos un recurso que hay que recurrir a algo, no perdemos el tiempo, y esto es con el debido respeto, en interponer un recurso de reposición ante la propia administración. Un recurso es, ya que me lo has denegado, no nos hemos puesto de acuerdo, pues voy a interponer un recurso, ¿de acuerdo?, contra esa denegación, pero ante el propio órgano que te lo denegó. Nosotros, negociaciones, las justas, preferimos siempre optar por ir a la vía contenciosa. Y recursos de reposición en Legal Team, pues muy pocos.
Es decir, y si lo digo públicamente es porque públicamente alguien me puede decir, estás mintiendo, que haces muchos recursos. No, no hacemos. Intentamos ganarla todo a la primera. Una pelea, si se hace, es para ganarla y ganarla a la primera. Hacer recursos es condenar al administrado, en este caso al cliente nuestro, a más gastos, a más tiempo, a más dinero. No tiene sentido. Rusey, muchas gracias por compartir todo su conocimiento con nosotros y citando lo que usted dijo ayer, lo único que logramos con esto es confiar más en usted y en su equipo. Es usted muy noble y muy generosa. Dice mucho de su generosidad y de su calidad humana, Rusey, sus nobles palabras. Yo, en nombre de todo mi equipo, le estoy muy, pero muy, muy agradecido. Y ya casi voy a terminar, si no aparece otra pregunta, pero no te vayas todavía. Quería pedirte un favor. Ya te dije que si podías compartir esta transmisión, te estaríamos muy agradecidos. Resulta que tuvimos un problema con las reseñas estas que se dejan en Google. Teníamos nada más y nada menos que cerca de 3.000 reseñas, más de 3.000 reseñas. Pues tuvimos un problema y perdimos todas las reseñas de Google. El trabajo de 20 años, el segundo despacho en materia de extranjería, mejor valorado con mayor número de reseñas en toda España, las perdimos. El trabajo de 20 años. No nos quedó más remedio hace pocos días en crear una nueva cuenta de esta de Google. Yo no sé mucho, estoy diciendo lo que me van diciendo, lo que me dicen mis compañeros del equipo de prensa, de que debería decirlo. Si en algún momento has recibido los servicios de Legal Team, si en algún momento esas transmisiones, la web de Legal Team, las redes sociales te han ayudado o te han servido para algo, o incluso si no te han ayudado y algún compañero o yo te hemos tomado el pelo, por favor, déjanos tu reseña en Google. Vete a Google, escribe Legal Team de toda la vida, Legal Team, y déjanos con tu reseña. Nos gustaría que, igual que confiaste tú en nosotros, contaras tu experiencia para que otras personas, escuchándolo, leyéndolo de ti mismo, puedan confiar también en nosotros y puedan tener la misma suerte que tuviste tú con nuestro equipo de Legal Team. Bueno, pues dicho esto, si se me queda alguien por allí es que me tenéis que perdonar, pero no soy muy ducho en esto. De hecho, lo que tengo es aquí mi móvil, una caja y una mesa repleta de papeles, así, trabajando ahí a tope. Quiero daros las gracias a todos. Ahora, si te conectaste tarde, dejaremos esta transmisión colgada, siempre la dejamos colgada aquí en Instagram. Mañana mi equipo de prensa, creo que por las mañanas, lo sube al Facebook, lo sube también a la web de Legal Team y lo sube también al YouTube raro. Perdonad que sepa de estas cosas lo justo o pocos. Seguro que sois generosos y sabréis perdonar a este señor que ya tiene 61 años. A todos, de verdad, muchísimas gracias. Que Dios os bendiga. Buenas tardes, hasta mañana, que vamos a hablar del arraigo familiar para hijos putativos, hijastros, mayores y menores de 21 años de un español. Hasta pronto, adiós. Buenas tardes. Oye, ¡mua! Gracias por la reseña. Que Dios os bendiga. Buenas tardes, adiós.